El último tema para este examen es el de telefonía IP. Y no esperen en este tema en ver cómo se configuran los teléfonos. Recuerden de que finalmente este es el curso para switching. Entonces lo que podemos esperar aquí es cómo debemos de configurar los switches para que soporten telefonía IP. Es por eso que dice soporte básico a telefonía IP. Vamos a ver descripciones, teoría, configuración y troubleshooting de qué es lo que debemos de configurar en los switches para soportar el tener teléfonos IP en nuestra red switchada. En el blueprint, como les comento, ese es el último tema, es configurar soporte para voz. Y dentro de él tenemos describir las características de voz en una red, describir las funciones de las VLANs de voz y cuáles son las fronteras en las que vamos a confiar, y configurar y verificar el soporte básico de IP phone, por ejemplo, voice VLANs, qué es lo que vamos a confiar en cuanto a calidad en el servicio y AutoQ OS para voz. Lo primero que debemos de pensar es cuáles son los aparatos que vamos a tener en una red, cuáles son los componentes en una red de voz sobre IP. Lo primero y lo más lógico es tener teléfonos IP, que son los que proveen al usuario final voz y algunas aplicaciones extras. Tenemos lo que se conoce como Voice Gateways, que es el que traduce entre la línea de la calle, la PSTN, y la voz sobre IP. Tenemos lo que son los gatekeepers. Los gatekeepers lo que hacen es controlar las llamadas de entrada y también asignan ancho de banda, y también lo que hacen es traducir el número de teléfono a una IP. Tenemos el Cisco Call Manager, que este es el PBX. Ese es el que registra los teléfonos y controla las llamadas en sí. Podemos tener videoconferencias, es decir, unidades de videoconferencia, que eso puede ser un teléfono con cámara o puede ser un aparato especial que no sea un teléfono. Tenemos también lo que se le llama como Multipoint Control Unit, eso también es opcional, que es el tener un aparato que lo que hace es el poder tener conferencias entre 3 o más participantes, eso ya sea en video o en audio. Y también podemos tener servidores de aplicaciones, servicios como Unity Voicemail, que como lo dice aquí es el correo de voz, y hay otra sinnúmero de aplicaciones que podemos tener en telefonía IP. Lo importante aquí es conocer qué es lo que podemos tener, cómo se llama y qué es exactamente lo que hace, es lo que pudiéramos encontrarnos en el examen. También debemos de pensar en qué se requiere en la red para poder tener telefonía IP. Lo primero que se necesita son obviamente teléfonos IP. Debemos de tener también VLANs especiales que son de voz. Esto no es un requisito, pero es altamente recomendable. Tener redundancia en la red también no es un requisito, pero también es altamente recomendable. Seguridad y calidad en el servicio. Seguridad no es necesario, calidad en el servicio es muy necesario. El cableado debe de ser por lo menos categoría 5. También debemos de tener poder para energizar los teléfonos. Hay algunos switches en los que llevan la energía dentro del UTP. Finalmente el teléfono necesita 48 volts, es lo que dice aquí, 48 volts de DC, es lo que ocupa típicamente un teléfono IP. Y esto se puede hacer de dos maneras, ya sea por medio de conectarlo a la pared, o puede ser por medio de los switches que te dan la energía por el UTP. En el caso de que sea por medio del switch, lo que recomienda Cisco es tener un UPS en el switch para que jamás se quede sin energía el teléfono. Te dice que también deberías de tener un generador de energía y que esté operando el switch en las temperaturas adecuadas. Algo importante es el ancho de banda. Si están empezando su red, deben de considerar 75% del ancho de banda, incluyendo lo que viene siendo la voz y el control de llamadas de tráfico. Esto quiere decir que cuando ustedes estén diseñando su red y quieran ver cuánto ancho de banda necesitan, lo que ustedes van a hacer es una lista de
voy a tener esta aplicación y voy a usar este ancho de banda, voy a tener esta otra aplicación y voy a usar tanto ancho de banda, voy a tener telefonía IP, voy a tener 100 usuarios y típicamente van a estarse usando 7 llamadas al mismo tiempo. Entonces ya con eso ustedes pueden saber cuál es el ancho de banda que requieren. Bueno, el cálculo que ustedes hagan, incluyendo la voz sobre IP, deben de considerar un 25% más. Es decir, de que la suma de la que ustedes les dio, si les dio, por ejemplo, que van a ocupar, no sé, 750 kilobits, entonces debe de ser un mega para que lo que ustedes calcularon sea el 75% y tengan un 25% más extra. Es lo que considera Cisco el tiempo de hacer el plan del ancho de banda. Y por último deben de tener Network Management, deben de tener la administración de la red para poder monitorear de manera proactiva y manejar la red. Igualmente cuando estamos planeando nuestra red, cuando la estamos diseñando para telefonía IP, estos son los valores que debemos de tener en mente para calcular el ancho de banda que requerimos. Algunos términos los vamos a ver más adelante, pero les adelanto que el maximum delay que puede tener de un teléfono hacia otro teléfono debe de estar entre 150 y 250 milisegundos. Si es más, la telefonía IP no va a funcionar bien, se va a escuchar entrecortado. No debe de haber más de 1% de paquetes perdidos, aunque aquí entre paréntesis dice que 2%, no 1%. Y están los dos en el slide porque algunos libros de Cisco dicen que es el 1% y algunos otros libros dicen que es el 2%. Entonces, lo que quiero decir aquí es de que no debe haber más de 2% de paquetes perdidos. El promedio del jitter debe ser 30 milisegundos. Lo que es jitter es la varianza en el delay, es lo que es el jitter. Lo vamos a ver más adelante como quiera, pero ese promedio del jitter debe de ser máximo 30 milisegundos. Ahora bien, ¿qué tanto ancho de banda se necesita para una llamada? Para una llamada se ocupa, dependiendo del decoder que estén usando, de 17 hasta 106 kilobits por segundo por llamada. También por cada teléfono, aunque no se esté usando, está mandando tráfico y estos son 150 bits por segundo. Finalmente, cuando hay una llamada, debe de haber también tráfico de control. Ese tráfico de control utiliza 15 kilobits por segundo y estos no están dentro de este. Entonces estos son los tres anchos de bandas que debemos de separar para la telefonía IP. Para calcular el ancho de banda se puede utilizar esta fórmula. La verdad esto está fuera del alcance del curso de switching. Esto se ve más que todo en la certificación de CCVP, pero como cultura general, esta es la fórmula que se utiliza para calcular el ancho de banda. Como les comento, puede variar dependiendo del decoder que utilicen en las llamadas, pero típicamente está entre 17 y 106 kilobits por segundo. Power over Ethernet o PoE o PoE es el término que se utiliza para describir el que los elementos de red que necesitan energía, como un teléfono de IP o un access point, por ejemplo, puedan ser energizados por medio del cable de red, por medio del cable de categoría 5. A PoE también se le conoce como inline power. Lo que se manda, como les había comentado, son 48 volts de DC. Eso se manda por el cable de red tal cual. Y PoE lo que puede hacer es, puede administrar, monitorear y ofrecer a varios aparatos, incluyendo IP phones y access points, este tipo de voltajes. Existen dos métodos de PoE. Uno es propietario de Cisco, que se llama Cisco Inline Power o ILP. Ese es propietario de Cisco. Y hay un estándar que es el IEEE 802.3 AF. Como se podrán imaginar, el Cisco Inline Power solamente funciona en switches Cisco y solamente funciona en aparatos que sean Cisco, es decir, en aquellos teléfonos o access points que sean Cisco. Si el puerto está abajo, obviamente no hay ningún poder, no hay energía que se mande por ese puerto.
¿Cómo funciona PoE? Es importante el entender de que si tenemos un switch que puede dar energía, no significa que siempre la va a dar. Si nos manda, por ejemplo, voltaje a un puerto de red, seguramente el puerto de red ya no va a funcionar. Un puerto de red no está esperando 48 volts por medio del cable de red. Entonces, ¿cómo es de que funciona automáticamente PoE? Bueno, existen dos maneras. El estándar, que es la IEEE 802.3 AF, lo que hace es primero enviar una pequeña cantidad de voltaje. No es muy grande, solamente es una pequeña cantidad de voltaje. Después de que mande el voltaje, lo que hace es medir la resistencia que existe en el cable. Si son 25 kiloohms o mayor, asume que del otro lado sí existe un aparato que necesita energía, y entonces va incrementando el voltaje hasta saber cuál es el voltaje que necesita. Y el EP es un poco más inteligente, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es mandar un tono de 340 kHz, es lo que hace, es mandar un tono, y por default todos los aparatos de Cisco que utilizan PoE tienen un loop físico para que si llega el ILP se les regrese ese tono. Entonces, si se le regresa el tono al switch, ya sabe que del otro lado hay algo, ya sea un teléfono IP o un access point de Cisco, que necesita energía. Entonces, son de las dos maneras. Insisto, no manda poder por todas las líneas, porque si hay una tarjeta de red, por ejemplo, la puede quemar, o seguramente la va a quemar. Entonces, existen esas dos maneras, ya sea el estándar o ya sea por medio del protocolo propietario de Cisco ILP. La IEEE tiene en su estándar 802.3 AF varios tipos de clases de poder. Está el 0, 1, 2, 3, 4. Al día de hoy el 4 no se usa. La diferencia entre el 0, 1, 2, 3 y 4 son cuántos watts necesita el aparato que está del otro lado para interoperar. Todos ocupan 48 volts, pero algunos necesitan de más energía que otros. Imagínense un teléfono monocromático, un teléfono a color. Obviamente el teléfono a color va a ocupar más energía que uno monocromático. Un teléfono pequeño, un teléfono grande. Entonces tenemos el default class, que es el que es por default, que son 15.4 watts. Pero después tenemos el tipo 1, el tipo 2 o el tipo 3, o más bien la clase 1, la clase 2 y la clase 3, que son clases opcionales, y manejan watts de 4, de 7 y de 15.4. Lo que también es importante conocer para el examen, sobre todo, es por qué cables exactamente se manda la energía. ILP provee el poder por medio de los pares 2 y 3. Esto es en el RJ45 los pines 1, 2, 3 y 6. Obviamente lo que manda son 48 volts. Como les comento, todos son 48 volts. La IEEE 802.3 AF utiliza los pares 1 y 4 además de los 2 y 3. Es decir, IEEE puede ser los pares 2 y 3 o puede ser el 1 y el 4. El 1 y el 4 son los pines en el RJ45, son el 4, el 5, el 7 y el 8. La ventaja que tiene ILP cuando tenemos toda la red Cisco es de que lo que utiliza es el protocolo CDP para saber exactamente qué hay del otro lado, si es un teléfono, qué tipo de teléfono es, y ya tiene una base de datos el switch para saber que si es un teléfono 7960 va a utilizar tantos watts, si es un 7940 va a utilizar tantos watts. Entonces esa ya tiene la ventaja Cisco por medio de este protocolo, el saber qué aparato está del otro lado para saber exactamente cuántos watts les va a enviar. Podemos ver en la línea de comandos, cuando conectamos un aparato que utilice PoE por medio de estos debugs, la negociación. Lo que vamos a hacer ahorita es entrar al switch y vamos a conectar un teléfono IP, en este caso es un Cisco IP Phone 7940, y también vamos a conectar un access point de Cisco. Primero vamos a conectar el teléfono, vamos a ver el debug, y después vamos a conectar el access point y vamos a ver el debug. Ambos soportan Power over Ethernet.
Aquí estamos en el switch 4 y básicamente tiene la configuración de default. Por default CDP está habilitado. Entonces lo que vamos a hacer es poner los debugs del slide, que es debug IL Power Controller y debug CDP Packets. En el puerto número 1, en el Fast Ethernet 01, voy a conectar un teléfono en este momento. Ahí lo conecté. Y aquí dice que va a usar ILP. Se levantó el puerto y está mandando los paquetes de CDP. Aquí lo que vamos a ver es que le está mandando 15 watts. Este dato es 15.400 miliwatts, que son 15.4 watts. Si se fijan, aquí también nos dice que requiere de poder. Si le damos Show CDP Neighbors, nos dice que este es el device ID y que es un IP phone. Ahora vamos a conectar en el puerto 3 el access point. Ahí lo conecté y básicamente nos va a dar el mismo output, pero el poder en este caso es de 21.7 watts. Voy a quitarle el debug y vamos a ver Show CDP Neighbors y todavía no levanta el access point. En unos momentos más debemos de ver por CDP que en el puerto 3 está un access point. No, lo conecté en el puerto 4 más bien. Se tardó, pero ahí está ya. En el Fast Ethernet 04 tenemos un access point. Ese es el device ID y la plataforma es un Air AP 113. Aquí le falta un 1, es 1131. Entonces podemos ver aquí que por medio de CDP podemos ver qué elementos están en la red. Ya que estamos en el switch, vamos a ver qué más podemos configurar hablando de PoE. Y estos comandos pueden ser muy peligrosos. Si nos metemos a alguna interfase que no tengamos nada conectado, como por ejemplo la 5, aquí podemos configurarle, si se fijan, Power Inline, signo de interrogación. Tenemos estas 4 opciones. Entonces podemos decirle que de manera automática, que es lo que es por default, detecte el Power Inline. Le podemos configurar cuál va a ser el consumo, hablando de watts. Le podemos decir que jamás en ese puerto aplique Power Inline. Y de manera estática le podemos decir cuál es el tamaño máximo de watts que debe de haber en esa interfase. Entonces, en auto también le podemos decir la máxima. Le podemos decir, en ese puerto en particular va a haber máximo 4000 miliwatts. Podemos decirle que jamás va a haber conectado algo que ocupa poder. Entonces jamás va a ser la negociación aunque se le ponga ahí algún aparato que necesite poder. El comando que es peligroso es este, que se llama static. Y esto es para cuando un elemento de red que requiera de poder no pueda negociarlo con el switch por alguna razón.
Entonces nosotros podemos decirle de manera estática que en este puerto siempre manda energía. Podemos decirle siempre manda 15.400 miliwatts o 15.4 watts y el voltaje va a ser el mismo, 48 volts. Es muy importante que cuando pongan este comando de static tengan mucho cuidado, porque como les comentaba, seguramente si ustedes conectan ahí una computadora, le van a decir adiós a su tarjeta de red. Entonces este comando es muy peligroso. Vamos a quitarlo, de hecho, no se me va a olvidar a mí. Existe un comando para verificar qué es lo que estamos enviando de PoE, Show Power Inline. Y aquí podemos ver exactamente qué es lo que tenemos enviando y qué clase es. En este caso toda la clase dice no aplica. En la fase 01 el poder finalmente lo negoció a 6.3 watts y el teléfono es un IP phone de 7940. En el fase 04 la operación está en on, la de PoE. La potencia que se está enviando son 12.2 watts y el equipo que está es un access point 1131 AG. Máximo va a enviar 15.4 en cualquiera de los casos. Esos fueron los comandos que vimos en la línea de comandos. El Power Inline. Y para verificarlo, lo único que podemos usar para verificarlo es el comando de Show Power Inline. En este caso nada más está el access point, pero ahorita vimos cuando también estaba conectado el teléfono IP. ¿Qué es lo que pasa cuando conectamos un teléfono a nuestra red? Tenemos un switch, que ese es el switch de acceso donde vamos a conectar a todos los usuarios. Este switch tal vez tenga directamente conectado el Call Manager, que como les comentaba es el PBX, pero eso no nos importa por lo pronto. Bueno, de hecho en este curso no nos importa el Call Manager para nada. Tenemos el switch y cuando conectamos un teléfono IP, lo que realmente estamos conectando es un switch. Es un switch que tiene 3 puertos. Un puerto va conectado directamente al switch. El otro puerto no se ve físicamente en el teléfono y es el que está conectado a la circuitería del teléfono IP. Y tenemos un puerto que sí se puede ver físicamente, que es el que va hacia la PC. Entonces, físicamente podemos ver que un teléfono tiene 2 puertos, uno que va conectado hacia la red y uno que va conectado hacia la PC. El puerto de aquí, el que va conectado del teléfono hacia la red, puede ser un puerto de acceso, si solamente tiene una VLAN, o puede ser un trunk especial 802.1Q, donde van a ir 2 VLANs, la de datos y la de voz. Ahora bien, en la configuración no le vamos a poner que es un trunk. De hecho, en ningún lado se va a ver que es un trunk, pero internamente es lo que hace. Lo que hace es un trunk para poder enviar 2 VLANs por ahí. Ahorita vamos a ver la configuración, qué es lo que se le pone y no le ponemos que es trunk. Sí le ponemos que hay 2 VLANs, una de datos y una de voz, pero en ningún lado le ponemos que es un trunk. Obviamente el link que existe entre el switch interno o el puerto interno del teléfono hacia el teléfono en sí es un puerto de acceso y el que va hacia la PC es un puerto de acceso. Algo importante que debemos de considerar es de que la PC no se da cuenta que hay un teléfono ahí mismo conectado, o sea, no tiene manera, simplemente ve un puerto de red y nada más. ¿Cuál es la razón principal por la que queremos que la voz esté en una VLAN diferente? La verdad es de que no es necesario el que la voz esté en una VLAN diferente, puede estar en la misma VLAN que la PC, pero el tiempo de configurar calidad en el servicio, el tener direcciones de otro segmento o en una VLAN diferente, va a ser mucho más sencillo que el tener tanto datos como voz en un mismo segmento. Entonces, la razón principal es para poder aplicar calidad en el servicio en esa red, es decir, que las aplicaciones de telefonía, como requieren esa prioridad
y como sabemos, como ya vimos, de que el delay debe ser muy poco, que el jitter también, entonces es mucho más fácil darle ese trato especial si tenemos simplemente una red separada para ello. Entonces es por eso la principal razón por la que la voz debe de estar separada. Como les comento, no es un requisito, pero créanme que les va a hacer la vida más sencilla. En la vida real me he encontrado con redes muy grandes que no tienen este tipo de configuraciones, una VLAN dedicada a la voz, y lo que sucede es de que es muy complicado el hacer las prioridades en calidad en el servicio porque es por IP y no es por red, entonces la configuración se hace muy extensa y la administración también, porque imagínense, si ponen un nuevo teléfono tienen que ver qué IP tiene ese teléfono para darle prioridad. En cambio, si se tiene una VLAN de voz, automáticamente si se agrega un teléfono va a ser en esa misma VLAN y todo lo de esa VLAN está con prioridad. Bueno, volviendo aquí a los slides, tenemos lo que se le conoce como una Unique Voice VLAN o una VLAN única para voz. Este tipo de VLAN se le conoce como Voice VLAN ID o VVID. Tenemos también una VLAN de datos o Data VLAN. Esa es la VLAN nativa del switch del teléfono. También se le conoce como VLAN ID o PBID. Como les comentaba, no se requiere configuración de trunking en el switch, automáticamente es negociada con DTP y CDP. Eso quiere decir que para que funcione correctamente, en ese puerto DTP debe estar habilitado y CDP también debe de estar habilitado. La configuración es muy sencilla. Nos vamos a meter a la interfaz donde tenemos el teléfono. Le vamos a decir que es modo acceso, no que es modo trunk. Le vamos a decir que el switch por access VLAN es la 2. Eso quiere decir de que la VLAN de datos, la VLAN PBID es el número 2. Y después el comando para decirle de la VLAN de voz es switch por voice VLAN. Aquí tenemos 4 opciones. Por default está none. Y eso quiere decir de que no existe ninguna VLAN de voz. Es lo que significa. Y es lo que está por default en todos los switches. Podemos decirle exactamente cuál es la VLAN de voz con este comando de switch port voice VLAN y le ponemos el número. Y tenemos dos opciones más. Estas dos opciones más es de cómo se puede mandar el paquete de voz por medio de ese switch. La primera opción es la .1p. Y eso quiere decir de que sí va a haber una VLAN de voz, pero no va a haber una VLAN de voz creada. Está medio extraño, pero lo que utiliza es la VLAN 0. La VLAN 0 no se puede deshabilitar del switch y en la VLAN 0, por ejemplo, van todos los paquetes de Spanning Tree y varias cosas más. Entonces lo que vamos a utilizar aquí es de que sí está separada la voz, pero no es lo que queremos configurar. Realmente esto nunca lo he visto en producción y no es nada recomendable. Esto es por si te faltan VLANs, pero si tienes 4096 en un switch no veo cuándo te van a faltar VLANs para que la tengas que pasar por la VLAN 0. Si le ponemos un tag, esto quiere decir de que vamos a utilizar la VLAN nativa, la VLAN de datos. Es decir, no vamos a tener una VLAN separada tampoco. Este sí está separada porque va por la VLAN 0. Esta no va separada, es lo mismo que none. Eso es lo que les comentaba. La VLAN ID significa que los paquetes se van a ir por esa VLAN especial. .1p los va a poner en la VLAN especial, en la VLAN 0. None, no hay trunking. Y un tag, los paquetes de voz van por la VLAN nativa, que es la VLAN de datos. Vamos a configurarlo esto en la línea de comandos. La configuración, como decíamos, es meternos en la interfase donde está el teléfono y le vamos a decir switch port mode access. Después le vamos a decir cuál es la VLAN de datos, que es la nativa para el switch del teléfono. Le vamos a decir, por ejemplo, que la VLAN es la 2. Y le vamos a decir que la VLAN de voz, switch port voice VLAN, aquí están las opciones que teníamos, le vamos a decir que la VLAN 3.
Así de sencillo es como se configura la VLAN de voz. ¿Cómo lo podemos verificar? Lo podemos verificar con dos comandos. Bueno, antes de eso vamos a ver la configuración de la fase Ethernet 01. Tenemos en modo acceso, tenemos la VLAN 2 y tenemos la VLAN 3. También tenemos por fast. Si le damos el comando show interface fase Ethernet 01 switch port, ¿qué tenemos aquí? La fase Ethernet 01, el switch port está habilitado, y aquí debemos de tener que el access mode VLAN es la 2 y la voice VLAN es la 3. También eso es importante, Administrative Native VLAN Tagging está habilitado. Eso es de que tenemos las dos VLANs. Ahora bien, no tenemos Tron como tal. Si se fijan en la fase Ethernet 01, aquí no dice trunk, dice VLAN 2. Pero sí estamos forwardeando tráfico tanto de la VLAN 2 como de la VLAN 3. ¿Cómo podemos verificar que sí estamos forwardeando tráfico de las dos VLANs? Podemos usar el comando show spanning tree en la interfase fase Ethernet 01. En la interfase fase Ethernet 01 podemos ver que la VLAN 2 está en modo forwarding y la VLAN 3 está en modo forwarding. Algo interesante, un switch de los que están dentro del teléfono, de los de 3 puertos, corren el spanning tree. Pero me ha tocado 2 veces el saber de casos de clientes de nosotros, de la compañía en la que trabajo, en la que el switch no trabaja como switch, sino como hub. Entonces, lo que ha pasado es de que un usuario conecta sin querer el puerto de la PC hacia la red y hace un loop, y esto hace que pues haya un loop de capa 2 en la red y se caiga toda la red. Eso, como les comento, es raro que suceda porque normalmente se va a poner en blocking, y sí lo he probado con teléfonos y sí se pone en blocking, pero hay casos en que el teléfono, por alguna razón, el switch no está funcionando como switch sino como hub, y forman eh, lo que es el loop de capa 2, que se caiga toda la red. Entonces, si alguna vez les pasa, pues simplemente lo que hay que hacer es cambiar del teléfono. No hay otra cosa que hacer en ese tipo de casos. Los comandos que acabamos de ver para verificar la configuración de la voice VLAN es el show interface, el número de interfase, con el switch port para ver que hay una VLAN de acceso y hay una VLAN de voz. Y nada más para verificar que realmente sí estén pasando las dos VLANs en ese puerto es con el Show Spanning Tree Interface, porque como recuerden, sí se hace un trunk, pero es un trunk especial, y ese trunk especial no se ve en la configuración del switch. Vamos a seguir al siguiente tema, que es calidad en el servicio. ¿Por qué debemos de implementar QoS? QoS se debe de implementar en una red de voz porque existe lo que se le llama el delay, que es el tiempo que tarda en mandar los paquetes de un lado a otro, y para lo que es la voz es muy importante que el delay no sea muy grande, como ya lo habíamos visto. También existe lo que se le llama jitter, que son las variaciones en el delay, y es como van llegando los paquetes, qué tanto se tardan en llegar los paquetes. Si se tardan siempre, digamos, 100 milisegundos, pues la voz se va a escuchar fluida. Pero si un paquete llega en 100 milisegundos y el que sigue en 150 milisegundos y el que sigue en 200 milisegundos, la voz se va a oír entrecortada. También existe el riesgo de que se pierdan paquetes porque la red esté demasiado congestionada. Entonces, estas son las 3 razones por las que debemos de implementar QoS en las redes de voz. Ahora bien, QoS en el mundo real no solamente se utiliza para las redes de voz. Como se podrán imaginar, la red de video todavía es más crítica o igual de crítica, y existirán aplicaciones que ciertos clientes consideran muy importantes que no sean de voz
ni de video, que sean datos importantes, y también se puede darle prioridad a ese tipo de paquetes. Obviamente aquí nos estamos enfocando en lo que es la voz. Entonces QoS lo que es un método para proteger y priorizar todos aquellos tráfico que sea importante o que sea crítico en cuanto al tiempo en el que llegue. Por ejemplo, el correo electrónico. El correo electrónico, si se tarda 1, 2, 3, 4, 5, 20 segundos en llegarte, no es nada crítico. Pero si, por ejemplo, tienes una aplicación en la que cobras por tarjeta de crédito y esa es una aplicación que sí pueda ser muy sensitiva al tiempo que se tarde en llegar los requerimientos, por ejemplo, ahí puedes poner QoS. Hay tres tipos de QoS, el que se llama Best Effort Delivery, que realmente no es QoS, ahorita lo vamos a ver. Tenemos el modelo Integrated Services y el modelo de Differentiated Services, que son o servicios integrados o servicios diferenciados. Como vamos a ver, el mejor es el tercero, que es el modelo de servicios diferenciados. Algo importante también hablando de QoS es de que debe estar implementado de punta a punta. De nada me va a servir poner QoS nada más la mitad del camino, porque si en la otra mitad va a existir delay o los paquetes se van a tirar porque hay exceso de tráfico o hay error, de nada me va a servir que en la mitad del camino sí haya QoS y en la otra mitad no existe. Entonces es muy importante que QoS sea implementado de punta a punta. El primer método de QoS es el que traen por default todos los switches de Cisco y es no aplicar QoS. Es el Best Effort Delivery. Eso quiere decir que la estrategia es el primer paquete que entra es el primer paquete que va a salir. Se le conoce como FIFO, First In, First Out. Como se podrán imaginar, este método no es recomendable ni para tráfico de voz ni para tráfico de video. El segundo modelo es el de servicios integrados o Integrated Service Model. Este modelo también es conocido como INSERV, INTSRV. Lo que hace este modelo es el hacer un camino predestinado para cierto tipo de tráfico. Es decir, ese camino con cierto ancho de banda ya está reservado en todos los saltos que vaya a dar ese paquete entre los diferentes elementos de red, ya sea switches o ruteadores. Lo que utiliza es un protocolo que está definido en el RFC 1633. El protocolo se llama Reservation Protocol o RSVP, y lo que hace, como les comentaba, es reservar cierto ancho de banda para ciertas aplicaciones. Esto se aplica por flujo, es decir, va a haber un flujo de voz, va a haber un flujo de video, y este flujo de voz va a tener este ancho de banda, este flujo de video va a tener este ancho de banda, y como les comento, se debe de configurar en cada elemento de red esa reservación por medio de este protocolo. Como se podrán imaginar, esta es una manera un poco tediosa de realizarlo, porque es por aplicación, no se escala muy bien y por lo tanto no es recomendable este tipo de modelo para lo que es utilizar calidad en el servicio. El tercer modelo, que es el último, es el modelo de servicios diferenciados, que también se conoce como DiffServ. Aquí lo que sucede es de que cada elemento de red le va a poner una prioridad a los paquetes. No necesitas reservaciones por avanzado como el modelo anterior. Entonces en lugar de aplicar por flujo, se aplica por salto. Básicamente lo que hace es de que toma las decisiones de calidad en el servicio viendo el header de cada paquete, el encabezado de cada paquete lo ve. Cada encabezado va a tener una clasificación, va a estar marcado. Por ejemplo, va a decir, este es un paquete de voz. Como es un paquete de voz, lo voy a mandar primero que este paquete que no tiene prioridad o no tiene clasificación o tiene una clasificación baja o no está marcado. Entonces lo que hace este modelo diferenciado es el ayudarnos a que simplemente debemos de configurar en cada elemento de red cuál es el tráfico que, si está marcado de cierta manera, debemos de darle prioridad o no. Como comentario adicional, el marcar los paquetes es muy importante para que pueda funcionar este tipo de modelos. La clasificación del paquete se debe de hacer
lo más cerca al aparato que queremos clasificar. Es decir, si nosotros tenemos ese teléfono IP conectado en el fast Ethernet 01 de este switch, lo más recomendable es de que se clasifique exactamente en ese puerto cuando entra a la red, lo más cerca del aparato que va a aventar ese tráfico con prioridad lo más posible, lo más cerca al que va a enviar esos datos. De nada nos va a servir que marquemos ese paquete 3 saltos más adelante, porque en los 2 saltos anteriores, si no estaba marcado, ¿de qué nos sirve? Entonces es importante el entender que en este tipo de modelo, el diferenciado, el paquete debe estar marcado desde que sale, no a la mitad del camino. Como les comentaba, la calidad en el servicio o el QoS debe estar configurado de punta a punta. Existen dos tipos de clasificaciones, que es la de capa 2 y la de capa 3. Hablando de la clasificación de capa 2, es importante el entender que un frame como tal no puede ser marcado. No puedes marcar un frame como tal. La oportunidad que tenemos en capa 2 de marcar los frames es cuando se les ponen etiquetas o tags. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos trunks entre switches. Es decir, entre dos switches sí podemos darle prioridad a cierto tráfico que se envíe primero hacia ese trunk, hacia el otro switch que está del otro lado. Pero si un paquete no, o un frame en este caso, no va a pasar por un trunk, no podemos decirle de ninguna manera que ese frame es más importante que otros, porque el frame no tiene en sí, en el header, alguna manera de decirle que ese tráfico tiene importancia. Eso no nos impacta en la red, porque si estamos en un mismo switch y queremos mandar datos, pues por lo regular un switch es demasiado rápido y tienen anchos de banda ahorita hasta de 10G, entonces no es un gran problema. Lo que sí puede ser un problema es de que si hay mucho tráfico entre un switch y otro, ¿cómo le vamos a dar la prioridad a los paquetes de voz? Y eso sí se puede hacer por medio del trunking. Como recordaremos de trunking, existen dos maneras de hacer trunking. Una es por medio del estándar 802.1q o por medio de ISL. Hablando de 802.1q, la etiqueta que se le pone, que es de 12 bits, también lleva un campo, además de la VLAN, lleva un campo de usuario. En este campo de usuario hay algo que se le conoce como los bits de COS, Class of Service, que son 3 bits, y este puede ser un valor entre 0 y 7, donde 7 es la prioridad más alta. Es decir, si un frame está marcado con el tag con el número 7, significa que ese frame en particular tiene más prioridad que cualquiera que sea un 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es de que la VLAN nativa no lleva tag en el 802.1q. Como no lleva tag, no le podemos dar un valor de Class of Service. Entonces simplemente va a tener el valor de default y va a ser forwardeado de manera normal, es decir, best effort. ISL, la etiqueta que ISL usa es la de 15 bits, donde está la VLAN ID y hay un campo que se llama Type Field, que es de 4 bits. Bueno, los 3 bits menores de esos 4 bits son los que se utilizan para utilizar el COS. Igualmente el 7 es el que tiene mayor prioridad. ISL, como debemos de recordar, le pone tag a todos los frames, es decir, no hay una VLAN nativa, no existe el concepto de VLAN nativa en ISL. El COS se puede propagar entre redes que tengan ISL y 802.1q, entonces no hay ningún problema si en un switch tenemos ISL y en otro tenemos 802.1q. Con lo único que debemos de tener cuidado es de que si la VLAN nativa es la VLAN de voz, pues de nada nos va a servir, porque no van a ir marcados esos paquetes si estamos utilizando 802.1q. Como comentario adicional, hay un protocolo que se llama Real Time Transport Protocol o RTP, y ese es el protocolo que utiliza la voz y el video. Hablando de la clasificación ya de los paquetes, es decir, ya estamos hablando de capa 3, lo que utilizamos es un byte que se llama TOS o Type of Service. Este byte está en todos los paquetes de capa 3. Este
este byte, perdón, el TOS, está dividido en dos partes. 3 bits que se le llaman como IP precedence y 4 bits que es el type of service value. Ahora bien, los valores que nos interesan para que el QoS se maneje por salto, como es en la manera diferenciada, son los de IP precedence. El gran problema de IP precedence es que solamente tenemos 3 bits y no podemos ser tan granulares. Entonces lo que utiliza DiffServ para ser un poco más granular y poder clasificar de más maneras un tráfico es usar un campo que se le llama Differentiated Services o campo de DS. De esta manera lo que vamos a tener finalmente son 6 bits y ya con 6 bits podemos ser mucho más granulares, el poder clasificar tráfico de más maneras que si nada más tenemos 3 bits. Esos 6 bits se le conocen como DSCP o Differentiated Service Code Point y eso es lo que realmente se usa en todos aquellos elementos de red que utilizan este tipo de clasificación. Si tenemos el byte que, como les comento, todos los paquetes los tienen, que es el TOS, el de ese byte lo que utiliza son estos 6 bits y se les conoce como DS5, DSC4, DS3, DS2, DS1 y DS0. Estos 3 bits de aquí lo que nos van a decir es qué tan probable es de que un paquete se tire. Y lo que nos va a decir de qué tipo de clase es, qué tan crítico es esa aplicación. Entonces, de esa manera utilizamos los 6 bits. Vamos a ver en el siguiente slide exactamente qué significan y qué es lo que le podemos configurar. Aquí podemos ver cómo se mapean los 3 bits del IP precedence con los 6 bits del DSCP. Como un byte son 8 bits, no podemos usar los dos al mismo tiempo. Entonces los 6 bits que nos interesan del DSCP, eso es lo que significa cada uno de ellos. En IP precedence, por ejemplo, tenemos nada más lo que son 8 clases diferentes, que es la de rutina, prioridad, inmediata, flash, flash override, critical, internetwork control y network control. Eso es la única granularidad que tenemos. Nada más podemos tener 8 diferentes tipos de tráfico. Como se podrán imaginar, la 0 es la que tiene menos prioridad, entonces es la que utiliza el best effort. Con DSCP lo que ganamos, como les comentaba, es tener mayor granularidad. También tenemos una clase de default que es la 0 y eso quiere decir que simplemente va a mandar el paquete, el primero que entra es el primero que sale. De aquí en adelante tenemos las primeras 4 clases que se llaman AF. Ese es cómo se va a comportar cada salto. AF significa Assure Forwarding. Pero estos 4 que es Priority, Immediate, Flash y Flash Overdrive, si lo vemos como IP Presence, sí hay una probabilidad de que haya paquetes que se tiren. Es decir, sí tienen más prioridad que el 0, pero aún así tenemos la probabilidad de que se tiren los paquetes y eso lo hacemos con estos 3 bits. Con estos 3 bits podemos decir si es low, medium o high, la probabilidad de mandarlo. AF11 significa que es low, AF12 significa que es medium y AF13 es la que significa que es high. Esa es la probabilidad de que ese paquete sea tirado. El valor de DSCP, que son 6, sería el 10, 12 y 14. Aquí no están en binario, pero pues es nada más de hacer la conversión. La 2, que es inmediata, tenemos también probabilidades de que se tiren y los valores o el code point name es AF21, AF22 y AF23 y si vemos el byte como tal el valor sería 18, 20 y 22. En el 3 tenemos estos, en el 4 tenemos estos. Ahora bien, las clases 5, 6 y 7 no tienen un valor de drop porque en teoría esos nunca se van a tirar. Claro de que si la red está súper congestionada pues se van a tirar, pero estos no tienen una probabilidad porque no se ve como opción el tirarlos, aunque como les comento si está muy congestionada la red pues se tirarán. El code point es EF y significa Expedited Forwarding.
Ahora bien, este es el valor que por lo regular marcamos la voz con el EF, que es crítico, y es el valor 46. Este sí lo pongo en binario, que es 10, 11, 10. Este valor es con el que se marca la voz. Tenemos también el Internet Network Control y el Network Control. Como les comentaba, pues la clase 0 es la clase de default, es best effort nada más. Del 1 al 4 AF es de que sí tienen más prioridad que la 0, pero no, como les comento, sí existe la probabilidad de que se tiren los paquetes aunque no esté congestionada la red. La clase 5, como les comentaba, es el Expedited Forwarding, y es como se clasifica la voz por lo regular, o como se debe de clasificar la voz. Y por último, las clases 6 y 7 son las que utiliza todo el tráfico de la red. Es decir, por ejemplo, Spanning Tree corre con 6 y 7, o todos los protocolos de ruteo como EGRP o SPF corren como 6 y 7, porque eso es crítico para que la red funcione. Si la red funciona, ¿de qué me sirve? Si la red no funciona, ¿de qué me sirve estar enviando paquetes con prioridad? Entonces, los paquetes que tienen más prioridad obviamente son aquellos paquetes de control como los de ruteo, como los del Spanning Tree, por ejemplo. Antes de ir a la línea de comandos, lo que debemos también tener muy claro es cuáles son las fronteras en las que vamos a confiar cuando alguien marque un paquete. Esto de aquí, que es un teléfono IP con su switch interno, obviamente debemos de confiar en esta interfase de aquí, de que si sale marcado un paquete, que todos los paquetes deben de salir marcados, debemos de confiar en él. Entonces este link también lo debemos de confiar en él. Sin embargo, el que va de la PC, no debemos de confiar en él. Es decir, una PC no debe de mandar tráfico con prioridad, ¿no? Y si lo manda, no debemos de confiar en él. Es decir, no le vamos a hacer caso. Entre switches sí vamos a confiar y vamos a usar, como recuerdan, el COS que va en el tag. En eso sí vamos a poder confiar. Acá que está el call manager o cualquier elemento que tenga que ver con telefonía, también debemos de confiar en él. Si hay una PC conectada directamente, no podemos confiar sus paquetes. Y finalmente, si tenemos aquí una nube, ya sea de internet o de lo que sea, una nube externa, no debemos de confiar tampoco en ella. Entonces es importante el saber en dónde está nuestra frontera de lo que debemos de confiar y en lo que no debemos de confiar. Entonces, de lo único que debemos de confiar es de lo que está directamente conectado a un equipo que tenga que ver con telefonía o con voz o con video. Cualquier otra cosa que esté conectada que no sea eso, sea una impresora o sea una computadora, no podemos confiar en ella. También debemos de confiar en los trunks entre los switches. También es importante notar que, como ya les había comentado, debemos de marcar los paquetes lo más cerca del aparato en cuestión posible. Es decir, aquí lo vamos a marcar en este punto. No nos interesa marcarlo después porque, por ejemplo, si recuerdan el primer módulo de este curso donde veíamos la red jerárquica, no nos interesa marcar el tráfico en el core de la red, porque el core finalmente el trabajo es el poder switchar paquetes lo más rápido posible. No es nada recomendable el estar marcando paquetes en el core si finalmente en el core no debes de tener nada conectado más que switches. Entonces no debemos de marcar paquetes en otro lado más que lo más cerca posible de donde están saliendo esos datos marcados. Ahora vamos a ver cómo vamos a configurar la parte de calidad en el servicio en los puertos donde queremos confiar los paquetes que ya vienen marcados o los frames que ya vienen marcados. Nos vamos a ir a la interfase FACET01, que es donde tenemos el teléfono IP. Antes de eso, a nivel global, tenemos que poner el comando mlsqos. Ahora sí, nos vamos a ir a la interfase. Y en la interfase el comando es mlsqos trust. Aquí le podemos decir, por ejemplo, que lo que tenemos ahí conectado es un teléfono de Cisco.
Entonces le ponemos Cisco Phone. Con eso automáticamente lo que le estamos diciendo al switch es de que si viene un paquete marcado, sí le crea que viene marcado porque viene de un teléfono de Cisco. Esto lo va a tomar en la VLAN de voz y solamente en la VLAN de voz. La VLAN que no sea de voz no le va a hacer caso a lo que viene marcado a menos de que se lo digamos. El comando, bueno, otros tipos de QoS que tenemos aquí en la interfase, como pueden ver, es el COS y le podemos poner el valor en particular que queramos, o le podemos poner el valor de DSCP que queramos, o le podemos decir simplemente de que si le creemos a lo que venga marcado en sí el paquete. El más importante para este examen, como les comentaba, es el que dice Trust Device Cisco Phone. Ahora bien, otro comando que también es importante para este examen es aquí mismo en la interfase. Si le ponemos el comando switch port priority extend, tenemos aquí dos valores, COS o trust. Si le ponemos COS, lo que le vamos a decir es de que la VLAN de datos va a tener una prioridad que le vamos a dar aquí. Es decir, estos comandos, cuando vean un extended en un comando de prioridad, significa que estamos hablando de la VLAN de datos, no de la VLAN de voz. Entonces aquí le podemos decir cuál es la prioridad de los datos en sí. Por default, no le creemos a la PC, como les comentaba, qué es lo que mandan. Pero si nosotros queremos que si una PC en particular, porque a lo mejor no es una PC, sino es un servidor, y ese servidor es de telefonía, y necesitamos que si salen marcados los paquetes que salgan de ahí, si le creamos, le vamos a dar este comando. Con este comando lo que le estamos diciendo es de que sí le vamos a hacer caso a lo que salga marcado de la VLAN de datos. Ahora bien, algo importante y muy importante que debemos de tomar en cuenta es de que si no utilizamos este comando, el switch interno del teléfono lo que va a hacer es, no importa lo que mande la VLAN de datos, le va a poner 0, es decir, best effort. Tenemos que ponerle este comando para que no lo sobrescriba con 0. Si, por ejemplo, ese servidor manda un paquete con el número 6 de COS, si no tenemos este comando, el switch interno del teléfono lo va a poner como 0 y lo va a forwardear. Si le ponemos este comando, el dato que vaya es el que va a tomar. Entonces esto es bien importante. También debemos de configurar la parte entre los trunks de los switches. Finalmente ahí no hay un teléfono Cisco, no hay un servidor. Si por ejemplo la interfase Fast Ethernet 05 que ahorita está apagada fuera un trunk y nosotros queremos confiar en los paquetes que entran, no podemos ahí marcar paquetes, recuerden. Vamos a marcar paquetes donde esté directamente conectados los teléfonos o los servidores que queramos. El comando que nos va a servir es el de mls qos trust cos. Con eso le estamos diciendo que los paquetes de ese trunk que entren por ahí, esos paquetes en particular, sí les vamos a creer que el COS que tengan sea correcto. Eso es nada más para los paquetes de entrada. Para los paquetes de salida no lo estamos marcando porque no nos conviene marcar en un trunk paquetes de salida, porque finalmente por ahí van todas las VLANs y no queremos marcar todo el tráfico. Entonces recuerden que este comando en un trunk es nada más para así creerle lo que nos está entrando. La configuración manual de calidad en el servicio es una configuración muy compleja que va más allá del alcance de este curso o del examen en sí de switching. Hay una certificación que es la CCIP o también existe la de CCVP, en la que para poder lograr esa certificación tienes que pasar un examen
de QoS, es todo un examen de QoS y ahí sí se ve a detalle cómo se configura manualmente un switch y un router para manejar calidad en el servicio. Cisco también tiene un feature que se le llama AutoQoS y con esto va a ser muy simple la configuración y nos va a ayudar bastante. Créanme que esto lo he visto en producción y sí funciona de manera increíble. El tener este tipo de features te ayuda mucho porque los comandos de QoS no son muy sencillos. No que estén tan complicados, pero simplemente hay que hacer mucha planeación y marcar en todos lados y verificar que todo esté bien. La verdad sí no es tan sencillo el hacerlo, es muy tardado también. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar AutoQoS o que le den el servicio automática? Es que vamos a tener una configuración simple, reduce la complejidad, automáticamente nos va a configurar los parámetros de QoS. Este es un comando macro, esto quiere decir de que el tiempo de que nosotros pongamos este comando, en el switch van a aparecer líneas que no teníamos, que las pone automáticamente por medio de este macro. Hay que tomar en cuenta que todos los comandos que ya teníamos de QoS pueden ser borrados o pueden ser sobrescritos. Entonces, si tenemos algo de QoS y le ponemos después AutoQoS, nos puede borrar toda la configuración que ya teníamos. Cisco recomienda configurar AutoQoS nada más en los switches de acceso. ¿Por qué? Porque finalmente en los de acceso es donde vas a tener los teléfonos y no nos interesa marcar tráfico en otro lado más que ahí. Basado en las mejores prácticas de Cisco, te dice de que no es recomendable para todos los ambientes de redes, porque hay algunos casos en particular en el que no va a funcionar correctamente. Lo que debemos de tomar en cuenta antes de poder usar AutoQoS es de que CDP y CEP deben estar habilitados en el puerto donde está el teléfono. ¿Qué es lo que hace QoS? Habilita QoS, hace los mappings de QoS a DSCP para marcar el QoS, le hace un fine tuning al ingress and egress queue, que esas son las filas de entrada y salida de los switches, le pone prioridad estricta, que era lo que veíamos en el mapeo para toda la voz, y también establece la frontera de confianza de QoS. El comando es muy sencillo, nos vamos a la interfaz donde tengamos el teléfono y le vamos a dar el comando AutoQoS VoIP y tenemos tres opciones, que tenemos un Cisco Phone, que tenemos un Cisco Soft Phone, que eso quiere decir de que es un teléfono virtual que es una aplicación en una computadora, o Trust porque no es ni este, pero también maneja voz. Entonces, esas son las tres opciones que tenemos. Vamos a hacer una línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer antes de configurar el AutoQoS es darle un show run para que vean lo que está configurado en el switch. Básicamente está la configuración de default, lo único que tiene de más es lo que tenemos en la interfase fase Ethernet 01, perdón, y todo lo demás está por default. Vamos a poner un debug AutoQoS para ver qué es lo que va a estar haciendo cuando lo configuremos, y nos vamos a ir a modo de configuración, nos vamos a ir en la interfaz de fase Ethernet 01 y le vamos a poner el comando AutoQoS VoIP, y aquí tenemos las tres opciones que les decía. En este caso tenemos un Cisco Phone. Al tiempo de darle Enter, el debug va a entrar en acción y eso es lo que le está configurando el switch. Si lo hiciéramos manual, vamos a quitarle el debug. Si lo hiciéramos manual, lo que tendríamos que haber configurado en el switch sería algo parecido a esto. Aquí está mapeando los valores de COS hacia DSCP, poniéndole threshold, etc. Todo esto tendríamos que haberlo configurado manualmente si quisiéramos hacerlo manualmente. Claro de que hay algunos valores que no son tan necesarios para que funcione bien la IP, pero finalmente estos son los valores recomendados por Cisco. En la interfase, si se fijan, también nos puso varios comandos.
y aquí está el AutoQoS VoIP Cisco Phone. Si le quito este comando de la interfase, no le va a quitar todos los comandos que ya puso. Entonces hay que tener eso en cuenta. Finalmente, debemos de ver también los comandos que nos van a servir para verificar la configuración de QoS. El primer comando que vamos a ver es show mls QoS interfase y le vamos a poner la 01, por ejemplo. La fase 01 si la tenemos como confiable. Y además tenemos que el Trust Device es un Cisco Phone. Otro comando en el que podemos ver es show interface fase Ethernet 01 o la fase Ethernet donde esté con el comando switchport. Aquí lo que nos va a interesar ver es ¿dónde estás? Aquí. Que sí creemos en lo que nos mande ese puerto cuando lleve la etiqueta de calidad en el servicio, para que nos diga qué tan prioritario es o no. Y el último comando que podemos ver es el show AutoQoS interface, en este caso la fase Ethernet 01, que es donde lo configuramos. Y nos dice que la fase Ethernet 01 tiene AutoQoS voz sobre IP para un Cisco Phone. Si le ponemos en la interfase, pues nos va a listar todas las interfaces que tengan. En este caso no hay ninguna. Si le ponemos, por ejemplo, en la interfase fase Ethernet 05, que no hay nada, le ponemos AutoQoS voz sobre IP Cisco Softphone. Aquí nos dice que en la 1 hay un Cisco Phone y en la 5 está un Cisco Softphone con AutoQoS. Otra vez hizo el macros y probablemente cambió algunos valores. Vean aquí, puso class maps, puso policy maps. Entonces pueden ver de que la configuración se vuelve un poco más complicada. Sobre todo si no la pusieron ustedes, el entender qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, aquí está haciendo mash de CS3 hacia AF31. Este es el de voz, si recuerdan. Es tráfico de RTP. Esa es la manera más fácil de habilitar calidad en el servicio en un router, en un switch, quiero decir. Los comandos que acabamos de ver es el debug AutoQoS, el AutoQoS VoIP, ya sea Trust, ya sea Cisco Phone o sea Cisco Softphone. También lo que vimos fue el comando show mls QoS y la interfase, el show interface, la interfase y switch port, show AutoQoS interface, y nos dijo cuál era la interfase, y con el showrun pudimos ver toda la configuración que no teníamos y nos la puso automáticamente. Con esto terminamos la parte de soporte básico de telefonía IP para lo que son los switches de Cisco. Cualquier duda que tengan en este, que es el último tema técnico en sí, ahí están los foros. No queda más que despedirme por este módulo y nos vemos en la parte de tips.